Estaba pensando en una chica rubia que vi esta mañana en el tren. Una chica preciosa. Rubia, ojos azules, piel muy blanca. Creo que era de un tacto bastante suave. La voz era muy agradable, muy dulce. Tuve un amor romántico de esos que hoy día están tan mal vistos, ¿verdad? De esos amores que realmente duran 5 minutos, 10 minutos, lo justo que dura un viaje en tren, en autobús o en metro. Una chica realmente encantadora. Un ser vivo que te llega al corazón. Un ser vivo que, como todos los seres vivos, mata. No hay ser vivo que no mate. Todos los seres vivos matan. La vida, para existir, necesita de la muerte. Unos seres vivos matan por accidente, otros por necesidad, otros por gusto, otros por odio. Los herbívoros se comen las plantas se comen los nutrientes del suelo que un día fueron seres vivos, los carnívoros que se comen a otros animales, los humanos. No hay vida sin muerte, ni ser vivo que no mate, ya sea de forma directa o indirecta. Y aquella chica tan guapa, para mantener su belleza, debía mantener la vida. Así pues, también mataba. La muerte. Nos preocupa la muerte. Quisiéramos librarnos de la muerte. Y sin embargo, la necesitamos para la vida. En estas cosas también pensaba un amigo mío. Lo voy a llamar el Dr. J. No quiero dar su nombre. Malogró su carrera, pero... El Dr. J deseaba congelar la muerte. Sí, todos los médicos intentan frenar la muerte. Con medicamentos, con operaciones, investigando. Pero él aspiraba a congelarla. Congelar la muerte para poder investigar aquello que mataba a la persona y así poder lograr que viviese más. Congelar la muerte. Quizá lograr la vida eterna. O por lo menos una vida extremadamente larga. Sus métodos hay que reconocer que no eran convencionales. Malogró su carrera. Hay médicos que investigan con células madre, otros aplican operaciones, medicamentos, recomiendan vida sana. Mi amigo optó por la hipnosis. Ya sé que no es algo convencional y habrá quien opine que la hipnosis es un método de circo. Ciertamente es un método de circo bastante teatral. Si hace que nos transformemos en gallinas o que nos creamos Napoleón Bonaparte. Y sin embargo hay procesos judiciales, policías y también médicos que usan de la hipnosis para aliviar el dolor, que digamos la verdad, que recordemos cosas del pasado. Bueno, el Dr. J creía que mediante la hipnosis
se podría retener una parte del nosotros que nos hace estar vivos y de esa manera frenar, congelar el proceso de la muerte. La vida hace preciosas formas, como la cara de la chica del tren, formas materiales realmente hermosas. Pero cuando la vida nos abandona, deja un hueco que no se puede llenar. Pero mi amigo consideraba que ese hueco debía estar en la mente, que era lo que hacía que todo funcionase. De ahí su interés por la hipnosis. El continente, que es el cuerpo, debía tener por contenido aquello que nos hace estar vivos, y eso debía residir en la mente. Lo llamaba, sin tener realmente predilección por la teología, el alma. Otros lo han llamado de otra manera. La cuestión es que le ayudaba en esto un estudiante que se estaba muriendo. Tenía cáncer. El cáncer había hecho que los glóbulos rojos llegasen a tener partículas cancerígenas porque en su formación en los huesos, en la médula ósea, ya salían deteriorados y transportaban la enfermedad a todos los organismos del cuerpo hasta tal punto que su condena a muerte se iba a producir en breve tiempo. Todos los experimentos de hipnosis que hizo el Dr. J con él fracasaron. No funcionaba ninguno. Mi amigo creía que eso se debía a que no se concentraba, estaba tan preocupado por la muerte que no prestaba atención debida a la forma en la que le miraba o le tocaba para lograr ese estado hipnótico que le llevase a la catarsis, mediante la cual retener el alma. Así que mi amigo quería suspender el trato con él, y cuando se decidió a hacerlo, se dirigió a su casa para decirle que quedaba rescindido el contrato porque no estaba logrando logros. Sin embargo, aquel día el estudiante le dijo una triste noticia, y era que los médicos decían que la muerte ya era inminente, se iba a producir en pocos días. Entonces mi amigo, el Dr. J, tuvo una especie de iluminación. Pensó que quizá el fracaso de sus experimentos se debía a que había estado experimentando con un moribundo en un trance de años, o meses, o semanas, pero que todavía no había experimentado con lo que él creía que a lo mejor era el acierto: hipnotizarle justo en el tránsito de la vida a la muerte. Hipnotizarle en el preciso momento en el que se produce ese salto de lo vivo a lo muerto. Hipnotizarle para estar vivo y muerto, o quizá muerto y vivo, o vivo pero no muerto, o muerto pero no vivo, según se mire. La verdad es que el estudiante le había dicho que él deseaba vivir, y mi amigo, el Dr. J, también creyó que el deseo de vivir posiblemente haría que el experimento esta vez triunfase. Así que le dijo que iban a hacer un nuevo contrato, y el trato era que cuando estuviese en el momento inminente de la muerte, él quería estar presente para realizar el experimento. El estudiante accedió porque él quería vivir. Ya se lo hicieron. No pasaron ni 24 horas cuando le llamaron diciéndole que el estudiante se estaba muriendo. Le llamó una amiga del chico, que en esos momentos se encontraba en su casa. Había rehusado morir en un hospital porque, a pesar de que allí le podrían dar drogas que le aliviasen el dolor, deseaba morir en su propia cama. Había contratado a un médico privado que le hacía una consulta domiciliaria, que fue el que encontró el Dr. J cuando rápidamente llegó al domicilio.
Le explicó el caso al médico y el médico accedió a que el doctor J pudiese realizar el experimento porque consideraba que no se perdía nada, ya que todo estaba perdido. La muerte iba a ser inminente en apenas unas horas y no creía que se fuese a hacer ningún mal si el paciente moría con alguna esperanza, aunque ésta fuese vana. El médico tenía curiosidad y decidió quedarse en la casa, permaneciendo en el salón. Tenía otras cosas que hacer, pero quería saber cómo terminaba aquello. Y la amiga no quería ver cómo el amigo moría. Así pues, también se quedó en el salón. Se encerraron en el dormitorio el estudiante y el doctor J. Y el estudiante, que realmente ya tenía claros síntomas de muerte, tenía la nariz ya casi torcida, y las extremidades habían empezado a moratar porque no permitían la circulación de la sangre en las arterias y por lo tanto se iba amontonando, iba ascendiendo con cierto frío hacia las zonas del corazón y los pulmones, y había un gran sufrimiento en el paciente, unos grandes dolores, un padecimiento realmente horrible, se iba poniendo cada vez más rojas, las partes aún vivas. El doctor J no quiso esperar más tiempo porque deseaba atrapar el instante del trance entre la vida y la muerte, así que tenía que apresurarse a hacerlo antes de que se muriese del todo, y en determinado momento, tras un par de horas, procedió al fenómeno de hipnosis. Lo cierto es que todo esto lo conozco gracias a las anotaciones que hizo el doctor J y también a lo que contó la prensa al día siguiente. La vida y la muerte. El doctor J, para hipnotizarle, necesitaba la atención del estudiante. Así que lo primero que tenía que hacer era sujetarle la cabeza para que no la desviara, y intentaba también apaciguarle, con lo cual le acariciaba a la vez un poco la frente para que estuviese un poco más tranquilo. Y sujetándole la cabeza bien, pues al final resultaba que en este delirio cerraba los ojos, era difícil la concentración en ese trance, claro. Así que sujetándole bien los ojos, acercó la cara casi nariz con nariz y casi pasándose el aliento del uno al otro y mirándose muy cerca el uno al otro con una distancia realmente muy cortita entre las pupilas de una persona y otra persona en línea recta, le decía las palabras exactas para lograr la hipnosis. Unos instantes más tarde, minutos, no sabría decir porque no recuerdo el dato, 15 minutos, 30 minutos, quizá 40, el paciente definitivamente exhaló su último gemido en un sonido casi gutural y aparentemente cuando se le fue a tomar el pulso o ya no tenía o era tan débil que no se le notaba, dándosele de hecho por aparentemente muerto. El doctor J hizo entrar al doctor del salón para que así lo viera y el doctor consideraba que al menos aparentemente estaba muerto y él lo daba por muerto, de hecho. El doctor volvió al salón, expectante por ver qué iba a ocurrir a continuación, volviendo a dejar a solas al doctor J con el paciente. En un nuevo fenómeno de hipnosis, abrió los párpados del paciente, del estudiante, que ya tenía las pupilas vueltas hacia adentro, y con ayuda de los dedos las colocó en su sitio y mirándole le preguntó si estaba ahí. No contestó nadie, hubo un silencio en el dormitorio. Al cabo de un rato volvió a preguntar y aunque tardó en contestar, al final sonó una voz gutural, lúgubre, extraña, que dijo: estoy muerto. No movió los labios, la verdad es que el paciente, según se anota,
no había movido la boca y sin embargo el sonido venía de su boca. Así que debía estar como mínimo moviendo la lengua, las cuerdas vocales, algo. El doctor J estuvo muy contento con el resultado. Realmente era la primera vez que le funcionaba el hipnosis. Había atrapado el alma en un estadio entre la vida y la muerte y la vida. El alma estaba en un lugar donde ni había vida ni había muerte. ¿Y qué pasaría con el cuerpo? Le preguntó de nuevo si estaba ahí y le dijo la voz extraña: estoy muerto, estoy aquí, estoy durmiendo. Comunicado el asunto, el médico volvió a entrar en el dormitorio y, escuchando el relato, consideró que era realmente extraño. Así que quiso que lo repitiese delante de él. El doctor J volvió a abrirle los ojos y, mirándole otra vez a las pupilas, le preguntó si estaba ahí. El paciente no movió la boca ni contestó nada. El médico consideró que estaba siendo parte de un engaño y decidió irse. El doctor J se quedó en la casa con la amiga, a la cual no permitió entrar en el dormitorio, y se quedó allí hasta el día siguiente. Al día siguiente le preguntó por la mañana, y de nuevo con una voz extraña y profunda, le dijo que estaba muerto y que estaba allí, estaba retenido en algún lugar. La verdad es que el médico, cuando se fue de la casa, no fue nada agradable con el doctor J, porque consideraba que estaba ultrajando un cadáver y se estaba extralimitando, estaba siendo cruel, y que además la muerte debía ser comunicada de inmediato al instituto forense, a la familia. El doctor J se había negado a que la amiga llamase a los amigos ni a ninguna funeraria, y la amiga, queriendo creer al doctor J, la verdad es que lo hizo. Ah, la belleza. La vida y la muerte se necesitan tanto. Incluso este vino, con este aroma y este color tan cristalino, un tanto amarillo verdoso, un día fue el fruto de un árbol. El fruto vivo de un árbol capaz de crear vida si no lo hubiésemos hecho podrir para transformarlo en vino. La vida y la muerte. Durante varias semanas se quedó el doctor J en el dormitorio, y la verdad es que el cadáver no era cadáver, simplemente era un cuerpo ni vivo ni muerto. Ni se puso azul, ni tampoco se pudrió. Eso sí, se fue haciendo cada vez más rígido. Los brazos y las piernas no podían mover las articulaciones. En determinado momento incluso flácido. Y la voz, que seguía sonando cada vez que le preguntaban, pues era una voz que iba cambiando su tono. Del tono gutural inicial comenzó a otro tono, quizá un tanto, bueno, como cavernoso. Cavernoso, como si la voz pasara a través de un algo, digamos, como gelatinoso, como si la lengua se moviese entre gelatina. Parece ser, por la descripción, que debía ser algo bastante desagradable, pero el estudiante tenía la mala costumbre de contestar única y exclusivamente cuando estaba a solas con el doctor J, jamás con la amiga. Pero era cierto que el cadáver, el no cadáver, la cosa que estuviese allí tumbada en la cama, no se podría. Convencido por el éxito de su experimento, el doctor J decidió prolongarlo 7 meses. Durante 7 meses, todos los días, el doctor J le preguntaba a aquel cuerpo qué tal se encontraba, y el cuerpo le contestaba que le dejase descansar, que estaba ya cansado, que le dejase dormir, que le dejase morir.
El doctor J no quería hacer tal cosa porque primero habían firmado un contrato y segundo, de eso dependía quizá el futuro de la solución de numerosas enfermedades. Pero para curar esas enfermedades había que pasar al siguiente paso, que era despertar al cuerpo, volverle a la vida. Por supuesto que si hacía esto, el contrato era una traición al paciente, puesto que no había cura para su cáncer y por lo tanto sería traerle a la vida para que muriera irremediablemente, puesto que ya no se le podría aplicar una segunda hipnosis. El cadáver, el cuerpo, lo que fuera, no estaba dispuesto a seguir estando en un lugar entre la vida y la muerte, en la nada, en un limbo. Así que la segunda hipnosis era imposible. El doctor J iba a traicionar el pacto en su propio beneficio, pensando quizá en que iba a hacer un favor a la humanidad, a la ciencia, al haber logrado congelar la muerte. En el futuro se podría aplicar, tal como él quería, la congelación del alma entre el tránsito de la vida y la muerte para poder curar enfermedades. Pero para garantizar que todo iba a ser reconocido y que iba a lograr realizar sus estudios de una manera conveniente, decidió llamar a varios médicos que certificasen lo que allí ocurría, y entre ellos volvió a llamar a aquel médico que estuvo el día de la muerte no muerte. El médico se sintió extrañado de que el cuerpo siguiese en la habitación, pero como la chica que estaba en la casa dijo que el cuerpo estaba allí y que el cuerpo solo lo atendía el doctor J, pero que el cuerpo estaba allí y que parece ser se comunicaban entre ellos, pues el médico decidió ir a la casa con otro médico. Llegaron a la casa, abrieron el dormitorio y el doctor J, abrazándose al cuerpo, metió sus dedos en los párpados del cuerpo para volver a practicar el proceso de hipnosis y moverle los ojos para poder decirle que despertase. Y así sonó al fin la voz de aquel cuerpo diciendo: déjame descansar, estoy aquí pero estoy muerto. Aquella voz como de otro lugar, ¿verdad? Lástima que solamente la escuchase el doctor J y solamente viese el cuerpo del doctor J, mientras todos los presentes veían sobre la cama un cuerpo putrefacto, cayéndose la carne de los huesos, habiendo llenado sábanas, colchón y suelo de licores del cuerpo, negruzcos, sangre putrefacta y descomposición de órganos, en un olor casi nauseabundo que debería haber notado la amiga si no fuese porque ella quería también creer. Al doctor J nunca le despertaron. Es lo que tiene la hipnosis. Se necesita al hipnotizador original. La mirada del muerto. La muerte. Esto ha sido el extraño caso del doctor Valdemar, 1843, Edgar Allan Poe.